el dólar planchado, que muchos recuerdan la etapa de Martínez de Oz durante la dictadura, veía justamente un hilo de Julián Sicari, que es investigador del CONICET, economista, historiador, psicólogo, que es autor del libro Martínez de Oz, el jefe civil de la dictadura. ¿Mm? Un trabajo que expone el rol del ministro Videla como el verdadero jefe de la dictadura. Porque, bueno, ahora bueno, Julián, muy buen día y un gusto de saludarte en esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Gato. Gracias por el llamado. No, por favor. Digo, qué actual, ¿no? Tanto el punto de vista de la historia como de la economía, este libro, ¿no? Y este título, Martínez de Oz, el jefe civil de la dictadura. Y también teniendo en cuenta que no se han juzgado aquellos civiles o aquellos empresarios que participaron y que fueron el génesis también de la dictadura, ¿no? Sí, sí, totalmente. A mí me llama la atención que se están por cumplir, bueno, el año que viene, 50 años de la dictadura y que la figura de Martínez de Oz haya quedado tan olvidada, no solo siendo el personaje central, sino para todo el devenir siguiente de la historia argentina. O sea, sin Martínez de Oz es imposible entender la hiperinflación del 89, a Menem, el 2001, a Macri y lo que estamos viendo ahora con Milei. O sea, Martínez de Oz era un fanático liberal, extremista, todavía Mm. peor aún que Milei, que fue el responsable de endeudar eh, a YPF, la patria contratista, desindustrializar el país, el quiebre distributivo, el que facilitó los viajes al exterior con el DM2 eh, y con la plata dulce. Bueno, y encima realmente era el jefe civil, el gran operador político que guió la dictadura de Videla, ¿no? Con sus ideas. Ujú. Bueno, y que además yo creo que fue uno de los primeros en ser contactado en los días o semanas o meses antes en la preparación, porque el golpe del 76 tuvo toda una preparación previa, ¿no? Que se reunían ahí en el Jockey Club, en la sede del Jockey Club, y donde Martínez de Oz participaba de esas reuniones, ¿no? Incluso con Macera. Sí, 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 exactamente. El grupo central, el grupo ideológico, que fue la génesis del golpe, era lo que se llamaba el Grupo Perrió, que estaba a cargo de, decían Jacques, que era Jaime Perrió, que había sido ministro de Justicia de la NUCE, que había creado el foro en lo penal para combatir los crímenes de la guerrilla en el 71. Él era el jefe como de ese grupo y uno de los integrantes era Martínez de Oz, aunque había otros que también iban a ser ministros o secretarios de Estado, y las principales ideas y los documentos iban a venir de parte de ese grupo, y ellos más o menos empiezan a trabajar en función del golpe unos 6 7 meses antes del Claro, golpe. claro. Eh, si bien Martínez de Oz va a estar implicado bastante, después va a tomar cierta distancia, sobre todo en la parte final. Recordemos que Martínez de Oz se había ido de viaje con el presidente, con uno de los gerentes de Asindar a Kenia. Estaba viajando y recién va a volver al país el 12 de marzo. O sea, que le Ujú. van a hacer una entrevista, ¿no? Porque hicieron una suerte de casting. Entrevistaron a muchas personas para ver quién iba a ser el ministro de Economía. El último va a ser Martínez de Oz, que bueno, finalmente se va a quedar con el puesto, pero sin embargo, a pesar de ser como uno de los últimos, por lo menos formalmente, a la hora de asumir, va a ser la figura central. Y de hecho yo lo que planteo, que es muy, muy importante, que es que la dictadura, para mí esto es lo central, entender de la dictadura, esas dos ideas que voy a tratar de transmitir. Una, la idea de, como ellos mismos lo denominan, la reorganización nacional, ¿no? La Ujú. dictadura se llama a sí mismo proceso de reorganización nacional, y la idea central era generar un quiebre central, un quiebre histórico, sobre todo un quiebre en las relaciones de poder. Acá el objetivo era sobre todo destruir el poder sindical para sacarle fuerza al peronismo, para llevar a cabo esta reorganización social, la reorganización de las fuerzas sociales. Utilizaron dos estrategias, ¿no? Una estrategia que es la más conocida y estudiada, era un poco la que venías enunciando vos antes de la nota, que es el terrorismo de Estado, ¿no? La represión
la represión clandestina, que esa es por ahí la que más conocemos por lo terrible, inhumana, la crueldad llevada a cabo, pero la otra, y que es igual de importante, es la estrategia económica, quebrar y transformar económicamente el país. Esto era central porque ellos decían que si seguían apostando por una sociedad industrial, y eso implicaba tener sindicatos fuertes, implicaba avivar la puja distributiva, no querían más un mercado, una sociedad de mercado internista, ni un Estado fuerte, un Estado de bienestar. Esto había que destruirlo, ¿no? Porque decían que esto era lo que le daba poder al peronismo, ¿no? Y que hacía emerger las fuerzas sociales que estructuraban el peronismo, que el peronismo era una suerte de hidra, ¿no? Que uno le cortaba la cabeza y salían dos, ¿no? Porque al peronismo ya le habían hecho golpe de Estado, a Perón lo habían exiliado, lo habían proscripto, prohibieron la democracia, todo, pero el peronismo siempre Claro. volvía ya sea con las juventudes radicalizadas o con la guerrilla, con las organizaciones sociales, y siempre retornaba por el trasfondo económico y social que había detrás. Y esto es lo que la dictadura vino a quebrar. Entonces, el gran ideólogo de hacer todas estas transformaciones, y el que las ejecutó y llevó a cabo con un fanatismo total, es Martínez de Oz, ¿no? De hecho, también recordemos algo, Argentina es el segundo país en el mundo en el cual se aplica el neoliberalismo. Ujú. El primero había sido Chile, y el segundo es el gran Claro, experimento neoliberal, claro, y él también va a difundir estas ideas, ¿no? Se va a claro, sí, juntar con sí, sí. Margaret Thatcher, a hablar cómo quebrar, ¿no? A los mineros o a los sindicatos en Inglaterra, y bueno, después en los años 80 y 90 se va a difundir por todo el mundo. Ujú. Sí, sí, sí. A- Ahora, Julián, el otro día vos recordabas y comentabas, ¿no? Las similitudes, ¿no? Entre lo que este gobierno económicamente con el tema del dólar está haciendo y Martínez de Oz, que muchos lo recuerdan con la famosa tablita, ¿no? ¿Qué similitudes Sí, encontrás? exactamente. No, no, eso es increíble lo similar que es. Hay algo que a veces queda olvidado en la historia. El ideólogo de la tablita fue Ricardo Arriazo, Claro, exactamente. que era parte del equipo económico de Martínez de Oz, era Claro. el asesor principal en el Banco Central que dirigía Adolfo Díaz. Ricardo Bueno, ahora Arriazo, que, vuelve, ¿no? disculpa, eso, Julián, ahora hay que ver que es uno de los economistas más respetados por Javier Milei, ¿no? Y que el otro día lo Sí. escuchábamos advertir que si el fondo le imponía salir de la tablita al gobierno iba a ser un desastre, porque bueno, también es, No, y es, es su esquema en que definitiva. hablaba un poco de esto de la flotación, ¿no? Claro, él él lo anticipaba, el fondo dijo, quiere flotación, eso implica claro. salir de la tablita y él Mm. justamente ve problemas en eso. No, es que eso es tal cual. Lo que pasa es que acá hay un dilema, porque al igual que la tablita generó un desastre económico, social, y lo que quiebren fue la estrategia final para terminar de desindustrializar el país, eh, quitarle toda la rentabilidad al campo, destruirlo, destruir el mercado interno, hacer caer todo. Pensamos que en ese contexto también hubo una crisis bancaria fenomenal, que quebraron más de 70 bancos, entidades financieras. Lo que hasta ese momento era la élite económica, la gran mayoría quedó arruinadísima. Emergió una nueva élite económica que empoderó a los grandes grupos económicos como Techín, Pérez Compán, el grupo Macri. Bueno, el grupo Macri es hijo directo de las políticas de Martínez de Oz. Que Macri sea presidente fue responsabilidad en gran medida de Martínez de Oz. Ujú. Pero en relación a la tablita que están copiando, la idea, recordemos que era la tablita, que era un cronograma de devaluaciones preanunciadas, que las devaluaciones siempre iban atrás de la inflación. Entonces, sucesivamente el tipo de cambio se iba atrasando, a su vez iban abriendo la economía de manera cada vez más radicalizada, haciendo que el tipo de cambio se apreciara, quedara muy atrasado, y bueno, en algún momento se empezó a anunciar, era evidente que eso era inaguantable, que en algún momento iban a tener que hacer una corrección cambiaria, y bueno, cuando hicieran esa corrección cambiaria iba a volar todo por los aires. Que fue efectivamente lo que pasó y que es probable que pase ahora, porque bueno, hoy en día el principal capital político de Milei es la desaceleración de la inflación. El tema es que a qué costo se hizo, ¿no? Al costo de un atraso cambiario permanente, ¿no? Ahora le llaman el crowding peg, que iba inicialmente del 2% mensual, ahora el 1%, en algún momento dicen que va a ir al 0%, bueno, y abriendo sucesivamente la economía, ¿no? Algo totalmente paralelo, gemelo a lo que hizo Martínez de Oz. Y ahora el fondo le dice, claro, el tipo de cambio está recontra atrasado. Recordemos este verano que el turismo subió un 70%, los viajes a Chile un 180%, a Brasil, que está todo regaladísimo, cualquier turista dice lo caro que es Argentina.
Claro, lo mismo que en Martínez de Oz, que la plata dulce. Ahora bien, el problema es que cuando uno intente salir de esto, cuando quieran salir, va a volar todo por los aires, porque toda la estrategia antiinflacionaria está atada al tipo de cambio, ¿no? Esto, digamos, lo paradójico y lo hipócrita de la política de Milei, que Milei, cuando iba intratable, decía que era monetarista, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, pero no suelta el tipo de cambio en Argentina. Uno le puede decir, bueno, serás tan monetarista, suelta el tipo de cambio a ver qué pasa. Bueno, no Julián, lo hacen porque saben que y vuela todo. Sí. Ujú. vos decías hace un rato que, bueno, en la idea de reorganización de la dictadura, del plan de Martínez de Oz, estaba modificar las relaciones de fuerza entre clases sociales, entre sectores políticos, dejar otro país, ¿no? Si uno Ujú. ve las similitudes que vos estás mencionando entre un plan económico y el otro, ¿cuál es Sí. el objetivo que podríamos ver en la actualidad de aplicar esas políticas? Bueno, primero recordemos algo que también es llamativo porque la herencia que va a dejar Martínez de Oz, no solo en el quiebre económico y que desaparezca el sueño de convertir a Argentina en una potencia industrial, del desarrollo, sino que va a dejar también la herencia de la reiteración de las estrategias centrales por parte de la derecha y de sus programas económicos. Pensemos, por ejemplo, que no es casualidad que Patricia Bullrich esté en distintos gobiernos, ¿no? Que haya Claro. estado en la Alianza, que haya estado con Macri y ahora con Milei, Claro. haciendo lo mismo, reprimiendo, cargándose a los jubilados, bajando salarios, porque las estrategias de la derecha, del bloque social que han formado, son siempre las mismas, son represión, sometimiento del pueblo para lograr el disciplinamiento social. Y por otro lado, el radicalismo, aplicar un programa liberal, Claro. el extremo liberalismo para debilitar Ujú, y quebrar los estándares distributivos. Estas ujú. dos cosas, fijémonos cómo se reiteran. Y aparte, paradójicamente, en Argentina son siempre las mismas personas. Por un lado, Exactamente. Patricia Bullrich, después Sturzenegger, o puede ser Arriazu o Caputo, cómo se reiteran las mismas Caballo, personas haciendo Caballo, bueno, tal cual, haciendo exactamente lo lo mismo, mismo, exacto. ¿no? Ahora, Eh, Julián, también, esto es, también hay que interpelar a la sociedad. Cómo la sociedad sí, vota lo mismo. ¿Cómo no aprende la sociedad argentina? Que hay que volver a pasar por lo que ya se vivió en la nefasta y la más tremenda dictadura para que hoy te vuelvan a prohibir cuestiones, represión cada vez más terrible, un estado autoritario como el que está conformando mi ley. Eso es también una interpelación a la sociedad argentina, ¿no? Eso tal cual, eso es lo más preocupante, porque antes aplicaban ese tipo de fórmulas vía las botas. El Claro, tema es que ahora lo hacen vía los votos. vía los Y votos. hay sectores de 30-40% de la sociedad, por lo menos, Mm, que acompañan y festejan el exactamente. ajuste, festejan la represión, la exclusión, que aumente la pobreza, la caída salarial, la desprotección del mercado interno. Todo esto lo festejan la sangre, Ujú, la violencia. Esto es como una herencia y un quiebre ideológico terrible, sí. nefasto, porque también la pregunta es, ¿qué proyecto de país podemos construir? ¿Cómo pensamos un Ujú, proyecto solidario? exacto. Un Bueno, proyecto que nos incluya a todos, claro, que es lo vivamos que mejor. falta. Eso no existe. Es lo que falta en este momento. Por último, vos recién decías antes de la pregunta de Juan, no se animan a hacerlo porque si no vuela todo. Sí. Y esto es lo más evidente. Fijémonos aparte la inconsistencia del modelo macroeconómico de Milei, que se la dan de grandes genios, de que están totalmente atados al ingreso del fondo. Si no llega a Mm, venir el fondo, si el fondo dice no, al final no le vamos a dar plata, se cae el gobierno también, porque ya no tienen dólares para aguantar las mm, embestidas del sector financiero. Y a medida que nos acerquemos a las elecciones, los ataques especulativos van a ser cada vez más y más violentos. Van mm, a tener ataques y corridas que no van a poder aguantar. El mm. tema es que acá este es un modelo, aparte de esto que se vuelven los grandes genios, ¿no? Que olvidan el pilar central de la debilidad y la desestabilización de la economía argentina que generó todas las crisis, que es la falta de dólares. Y con un atraso cambiario lo único que haces es profundizarlo. El Ujú. tema es lo siguiente, que acá este gobierno, perdóname Gato si soy muy sincero, No, se tendría que haber me terminado encanta. hace 6 meses. Este gobierno se tendría que haber terminado hace 6 meses, cuando el dólar se estaba yendo a 1.500, 1.600 y seguía yéndose, y la situación social, la conflictividad social venía en ascenso. ¿Sabes por qué no se terminó? Porque vino el blanqueo.
Entonces tuvieron una entrada extraordinaria de dólares baratos que les pudo permitir financiar 6 meses más la fiesta. Claro. Ahora, se terminó el blanqueo, ahora están de vuelta con la soga al cuello, desesperados porque no cierra por ningún lado este esquema. Y bueno, y encima se va a seguir profundizando, ya sea el atraso cambiario, la salida de dólares baratos, que para financiar a los Sí. grandes financistas, cuando desarmen las posiciones en pesos, Claro, cuando terminen con el carry trade, se van a pasar a exactamente. dólares y van a salir las grandes corridas, que Claro. fue exactamente lo mismo que pasó con Martínez de Oz, ¿no? Lo que llamaban la bicicleta financiera, y la presión contra el dólar va a ser inaguantable. Y esto tarde o temprano, porque aparte esto es lo más triste, ¿no? Es lo evidente de lo que va a pasar, porque el mismo gobierno dice que va a devaluar. Entonces, claro, el último que salga va a ser el que va a perder. Total. Entonces todos van a querer salir y la Claro. presión va a ser inaguantable. Y acá el tema es que, primero, la pregunta es si llegan hasta octubre. De hecho, ahora empiezan a circular los rumores que quieren adelantar las elecciones a julio. Sí. ¿Por qué quieren ir a julio? Porque saben que no llegan. Claro, Que no llegan, octubre es demasiado largo. no llegan con este plan económico a mantenerlo como quiere el gobierno. Sí, clarísimo. Por eso tan desesperados con el acuerdo, como estabas indicando, con el Fondo Monetario Internacional. Julián, la verdad que muy claro, te agradezco y bueno, es muy bueno tener estos pensamientos y interpelar también a la sociedad en base a la historia y a lo que ya se vuelve a repetir. Un abrazo, muchas gracias. Sí. Un saludo, Gato, gracias por el llamado. Por favor. Julián Sicari, hablábamos con él, es investigador del CONICET, economista, historiador, psicólogo, autor del libro Martínez de Oz, El jefe civil de la dictadura. Y estas comparaciones, ¿no? Qué bueno que podamos, acá desde Mañana Silvestre, interpelar con los que saben, y con los que estudian, y con los que se meten a investigar. No hablan al voleo. Esto es lo que hay que hacer en la Argentina de hoy. Debatir con los que saben, con los que estudian y con los que investigan. Y saben, y además las similitudes. Martínez de Oz lo dijo el propio Arriazu el otro día, ¿no? Todo lo que dijo Sicari en el otro extremo, porque también Sicari dijo, oye, bueno, si devalúan se termina el gobierno de Milei. Lo dijo Arriazu, ¿eh? Sí, que. Entonces, viste, como ellos sigue mismos alimentando su criatura, por decirlo claro, de alguna manera. Exactamente. Por decirlo de alguna manera. Pero